Perdona, Humberto Musacchio, pero es que ahorita firmo, ahorita que termine la mesa de revueltas con la que clausuramos esta feria. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Estoy diciendo una mentira. Y vamos a hablar sobre José Revueltas y este libro que se les va a regalar, que hicimos entre otros Humberto Musacchio y yo y otros, sobre cómo vemos a Revueltas, son unas miradas, digamos, sobre este personaje que fue todo, ¿no? Y le doy la palabra a Humberto Musacchio. Gracias. Los años 60 fueron de mucha represión. Recuerden ustedes que el gobierno de López Mateos había aplastado el único presidente guatemalteco que hemos tenido. Había aplastado el movimiento ferrocarrilero, el de los maestros, el de los petroleros, en fin, electricistas. Y en 1965, Gustavo Díaz Ordaz aplastó el movimiento médico, en el que había grandes celebridades de la medicina que jamás volvieron a trabajar en el sector público, fueron vetados. Fueron pues años difíciles, años de represión, las cárceles llenas de presos políticos, encabezados por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, ni más ni menos. Y para nosotros era una obligación, para los jóvenes estudiantes de entonces, rebelarnos contra esa situación. Por supuesto, leíamos literatura política, las ediciones soviéticas de marxismo, pero en México teníamos también un gran debate. Había surgido una corriente llamada espartaquismo, para recordar a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que fundaron la corriente espartaquista en Alemania por oposición al Partido Comunista, al Partido Socialdemócrata, que finalmente acabó plegándose a la burguesía de su país y aprobando que Alemania entrara en guerra contra otros países. Y cuando decimos en guerra, los que van a la guerra son los obreros, los campesinos, los pobres, no van los grandes millonarios ni los gobernantes. Esos ven la guerra desde lejecitos, ¿no? Como Donald Trump, que manda la madre de todas las bombas, o como le dice el miserable, pero él no se ensucia las manos, ¿no? Bueno, nosotros estábamos en esa tesitura queríamos encontrar caminos para cambiar al país, para sacarlo de esa noche oscura, terrible, en la que nos habían metido los regímenes priistas. Y había un escritor de literatura formidable, que yo había leído ya algunos cuentos, alguna novela. Él era José Revueltas. José Revueltas, que era un guionista de cine también extraordinario. Él es el guionista del Rebozo de Soledad y de varias películas más. Hermano de uno de los más grandes, o quizá el más grande compositor de música sinfónica que haya dado México, que es Silvestre Revueltas. Hermano de uno de los grandes pintores de la corriente muralista, que es Fermín Revueltas. Hermano de una actriz de la compañía de Bertolt Brecht en Alemania, que es Rosaura Revueltas. En fin, una familia distinguidísima, vanguardista en todos sentidos, militantes comunistas todos ellos. Para nosotros, los jóvenes de entonces, bueno, José Revueltas era una referencia indispensable. Había publicado José Revueltas un libro al que llamó Ensayo sobre un proletariado sin cabeza. El libro lo escribió en 1961, si no me equivoco, y se publicó pocos meses después, pero no tuvo Revueltas para pagarle a la imprenta. Entonces salieron muy pocos ejemplares, creo que solo 200 ejemplares salieron de la imprenta, y pues lógicamente se quedaron en un círculo muy reducido. Y los jóvenes de entonces pues soñábamos con leer ese libro que decían los que lo habían leído que era la respuesta más contundente a la burocratización de los partidos comunistas y a las desgracias de nuestra izquierda, que lamentablemente no ha podido cantar victoria más que en muy contadas ocasiones.
Y después de la huelga de 1966 en la Universidad Nacional, muchos que caímos a vivir a casa de unos amigos, de Manuel Blanco, que después fue 20 años jefe de la sección cultural del Nacional. Él era militante del Partido Popular Socialista, un partido con el que yo no comulgaba, por supuesto, el Partido Lombardo Toledano. Pero Manuel era muy generoso, entonces nos recibía a los amigos, todos los amigos de izquierda, pero bueno, de diferentes filiaciones. Tenía una excelente biblioteca y por supuesto nos dedicábamos a leer, pues éramos jóvenes desempleados. Y una noche llegó uno de los huéspedes de esa casa con el ensayo sobre un proletariado sin cabeza bajo el brazo. Es justo decir que el libro nos lo arrebatamos de las manos unos a otros, lo escondíamos para poder acabar de leerlo y no soltarlo hasta que ya lo hubiéramos leído, porque para nosotros Revueltas era la luz. Revueltas es el escritor que hoy, visto a distancia, pues uno puede considerar equivocadas muchas de sus posiciones, sus enfoques, pero el hecho es que era un hombre que pensaba con su propia cabeza y que nos enseñó precisamente eso, a pensar por nosotros mismos, no a copiar fórmulas, no a copiar frases hechas. Y el ensayo sobre un proletariado sin cabeza para mí fue la luz, fue la revelación, fue el entender muchas cosas de nuestra izquierda. Yo había leído antes otro ensayo de Revueltas, México, una democracia bárbara, que hacía referencia a toda esta miseria política que significó el larguísimo reinado del PRI en México, con sus presidentes sexenales que eran una especie de reyesuelos omnipotentes, siempre con una represión constante, salvo quizá en el periodo de Lázaro Cárdenas. Y bueno, y Revueltas nos llamaba a rebelarnos contra todo aquello. Después vino el movimiento de 68, yo estaba en la Escuela de Economía, y en filosofía, el café siguió funcionando durante la huelga, y ahí encontraba uno a un personaje siempre rodeado de jóvenes, era José Revueltas. Yo nunca lo había visto en persona, entonces cuando lo vi la primera vez me sorprendió. Para empezar, era un hombre de corta estatura física, y era mi gigante. Entonces para mí fue pues una sorpresa que ese hombre tan grande tuviera una estatura tan corta. Pero así suelen ser muchas veces las cosas, ¿no? Y Revueltas platicaba con nosotros como si fuéramos iguales. A veces nos atrevíamos a contradecirlo y él pacientemente escuchaba todas nuestras tonterías, nos daba argumentos para que pensáramos de otra manera sobre el asunto, siempre en un plan cortés, didáctico, pero sin petulancia, con toda sencillez, de igual a igual. Ese José Revueltas, bueno, yo lo tendré toda la vida grabado en la memoria y en el corazón, porque es el hombre que nos enseñó a pelear. Y uno, para poder pelear contra la injusticia, debe aprender a pelear primero contra sus propios fantasmas, contra esas certezas que nos hacen la vida más fácil, pero que no necesariamente son las que se necesitan para vivir con la mayor dignidad. Bueno, Revueltas nos enseñó que sí es posible vivir con dignidad, que sí es posible pensar por nosotros mismos y que lo que debemos hacer pues, es aprender a decir no y buscar argumentos para respaldar nuestra negativa ante las afirmaciones de un sistema injusto. Bueno, ese era José Revueltas, ese es el recuerdo que yo tengo, lo he tratado de reflejar en el ensayito que publico, que se incluyó mío en este libro, y yo espero que si ustedes lo leen, pues compartan conmigo esta visión de ese gigante, insisto, que fue ese hombre de corta estatura física llamado José Revueltas. Sí, muchas gracias, Humberto Musacchio. Yo lo que tendría que decir es precisamente pues, la siguiente generación. Yo nací en 68 y para nosotros
en el invierno de 1986, nosotros mi generación de la Universidad Nacional había hecho la primera huelga estudiantil desde el 68. Es la famosa o no tan famosa huelga de 21 días del Consejo Estudiantil Universitario del CEU, que también la Brigada publicó hace poco un libro, un recuento de Martí Batres sobre ese movimiento, donde estuvimos pues miles de estudiantes universitarios. En 86 y 87 nosotros veíamos a Revueltas en la huelga. Lo veíamos primero como un escritor de cuentos y de novelas. La discusión, digamos, del espartaquismo, el Partido Comunista, a nosotros ya no nos había tocado. Estábamos en una discusión que también resultó, como estas otras, un poco vana y que pasó con el tiempo, que era esta discusión entre modernidad y posmodernidad, que ya nadie sabe bien de qué se trataba. Pero nosotros lo discutíamos y hablábamos mucho de arquitectura y de el lenguaje y de estar en contra de los estructuralistas. Pero para nosotros Revueltas entonces era más un personaje histórico del 68, precisamente en la facultad lo teníamos vinculado en el imaginario a que era este hombre que había vivido en la Facultad de Filosofía y Letras durante la huelga universitaria del 68, que era una especie de John Lennon mexicano por el aspecto que tenía una piochita, era un poco hippie, simbolizaba precisamente lo que decía Humberto, simbolizaba para nosotros la rebelión. Y en la huelga que les cuento del 86 y 87 en la UNAM, nosotros empezamos a leer la parte política de Revueltas. A diferencia del movimiento del 68, nuestro pequeño movimiento del CEU, ni tan pequeño porque sí llenamos el Zócalo 2 veces y paramos la universidad 21 días y fue una huelga victoriosa, es decir, no entró la policía y logramos que el rector en ese entonces, Jorge Carpizo, se desdijera de sus reformas administrativas, que significaba que la mayor parte de nosotros, y me incluyo, no íbamos a poder entrar a la universidad, permanecer en la universidad porque no teníamos el dinero. Entonces paramos eso y a diferencia pues del 68, nuestra huelga culturalmente era mucho más, yo diría que introspectiva. Hablábamos mucho sobre el papel de la universidad, hablábamos mucho sobre planes de estudio, hablábamos de cómo se decidían las cosas al interior de la universidad, más que, a diferencia del 68, lo que pasaba no solamente en el resto del país, sino del mundo. Alguna vez oí algún ex líder del 68 decir que la única vez que México había estado a la hora del mundo era 1968, y creo que hay mucha razón en lo que decía. Entonces nosotros leíamos mucho sobre la universidad, nos interesaba ser universitarios en el sentido en que es el único patriotismo a la mano posible, ser de la UNAM, ser Puma, etcétera. Y como parte, digamos, de nuestras lecturas, leíamos a Darcy Ribeiro sobre la universidad latinoamericana, hasta leíamos la polémica caso Lombardo sobre el papel de la Universidad Nacional en México, etcétera. Como parte de eso leíamos también a Revueltas y sobre todo también leíamos a Revueltas en la parte que tiene que ver con la literatura. Como ustedes saben, Revueltas, en el términos literarios, digamos, tenía dos fuentes, digamos, que eran Tolstoy y Dostoyevsky, los escritores de la gran novela rusa, y por otro lado tenía, digamos, la realidad mexicana postrevolucionaria. Tenía esas dos vertientes, digamos, en su obra literaria. Por un lado, la idea que viene de la novela rusa de la humanidad como un sacrificio, como una eterna pregunta sobre el sentido. En el caso de Revueltas, no tanto sobre Dios,
sino sobre la propia humanidad. ¿Qué es la humanidad? Revueltas, en sus novelas hay una humanidad descarnada, hay una humanidad a flor de piel, sufriente, que lucha a pesar de su propia piel y su propia sangre, ¿no? En esa medida, digamos, esa es una vertiente de la literatura de José Revueltas, y por otro lado la propia realidad mexicana de la posrevolución. Como ustedes saben, Revueltas es un hombre que antes de cumplir los 18 años ya ha pisado la cárcel porque él quiere militar, él es un rebelde y encuentra en el Partido Comunista el lugar donde poder militar y ejercer su rebelión. El Partido Comunista lo hace pasar como era en esa época bastante normal por una serie de pruebas teóricas para pertenecer al Partido Comunista, y finalmente en el primer examen reprueba porque le dicen que sabe demasiado de marxismo, como si necesitaran que supiera poco para poderlo incluir dentro de las filas del Partido Comunista y que obedeciera las órdenes del Politburó. Entonces Revueltas desde ese momento es un rebelde y se ve, digamos, antes de los 18 años enfrascado en una manifestación aquí en el Zócalo, donde un obrero, cuyo apellido solo sabemos que era Cárdenas, sube una bandera rojinegra al asta bandera y entonces detiene la policía a todo el mundo. Entre ellos va Revueltas y pisa la cárcel por primera vez. Estará varias veces en la cárcel, una de ellas en las Islas Marías, de donde saldrá Los Muros de Agua, su novela, y después con el 68 en Lecumberri como parte de los presos políticos del 68. Y ahí, digamos, esa aura de rebelión es de donde nosotros lo tomábamos, ¿no? De esa crujía en Lecumberri, donde se daban lo mismo clases de literatura rusa que de matemáticas que daban Elie de Gortari y Heberto Castillo, que discusiones eternas de qué iban a hacer, si un partido político o un movimiento, la eterna discusión de la izquierda mexicana, cuando salieran de la cárcel, de donde salieron finalmente en 71, mediante una amnistía, de donde Heberto Castillo dijo, nos metieron a la cárcel injustamente, saldremos bajo protesta porque nosotros no teníamos por qué estar aquí, porque solo manifestamos nuestra inconformidad con el régimen. Y después de unas huelgas de hambre muy fuertes que habían hecho los presos políticos, hay que pensar, digamos, que la mayor parte de los presos políticos del 68 pues eran jóvenes, pero no Revueltas. Revueltas les habrá llevado unos 20 años, ¿no? A ti muchos más, unos 30, ¿no? Y pues ya salió muy minado José Revueltas de la cárcel. Ahí había convenido con José Agustín que se hiciera una antología de sus cuentos, que es una antología que todavía pueden estar reeditada en fechas pasadas por ERA, y es una antología de sus cuentos que son muy impresionantes, que eran 2 volúmenes, era Dormir en Tierra y otro que ahorita no recuerdo. Y entonces Revueltas ya sale de la cárcel del 68 un poco minado, quizás con una idea nueva de la militancia, habla de autogestión, habla de autonomía de las organizaciones populares, y muere finalmente en 1976 de un padecimiento pancreático. Hay que decir que pues, sí le entraba bastante el trago, y fallece en el 76, y en su funeral se convierte en un acto revueltiano. Están todos sus excompañeros de sus distintas militancias, del Partido Comunista, de los espartaquistas, del movimiento del 68, que lo van a despedir finalmente, y a Víctor Bravo Aguja, secretario de Educación del gobierno de Luis Echeverría,
se le ocurre presentarse al funeral de Revueltas y se tira un rollo, o pretende tirarse un rollo, de cómo el PRI fomenta la cultura en el país, etcétera. Y por eso digo que es revueltiano su funeral, porque es acallado por las voces de quienes están en el funeral con la frase de: no se da usted cuenta, señor secretario, que aquí nadie lo quiere escuchar. Muchas gracias. Que en esa ocasión habló Martín Dosal, que había estado en la cárcel también con Revueltas. Yo quiero decir que después de la matanza de Tlatelolco, pues nuestra generación quedó marcada y por supuesto pues había muchos valientes, pero creo que la inmensa mayoría teníamos miedo. Teníamos miedo, pero el asunto es que uno debe sobreponerse al miedo y seguir participando, porque si no, el Estado siempre trata de aplastar para que tengamos miedo y ya no nos movamos, pero me parece pues que pese a lo que sea, tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes. Y yo recuerdo mucho, lo voy a decir por una persona que está presente aquí, recuerdo mucho que en 1969, 70, que fueron años muy tristes, muy grises, con muy escasa participación, aunque había mucha indignación en el medio estudiantil, pero poca participación por esas razones, porque el gobierno de Díaz Ordaz mataba, y mataba por montones. Todavía después del 2 de octubre mataron balaceando por la espalda a algunos compañeros que hacían pintas o pegas en las calles. Y los porros estaban desatados, había grupos de porros siempre viendo a quién iban a intimidar precisamente para que ya no hiciera ruido. Y yo afortunadamente siempre salía de la Escuela de Economía acompañado por un grupo de compañeros, y había uno altote fortachón que su sola presencia intimidaba a los porros. Y eso es muy bueno, pues, porque por lo menos uno sabe que no estamos solos, que no estamos perdidos, hay siempre la posibilidad de dar la batalla. Ese fortachón está aquí presente, se llama Eduardo Garduño, y es un compañero muy querido por la generación. Ya no voy a hablar más, porque a mí cuando empiezo a hablar del 68 y de la matanza y todo eso, algo se me atora en la garganta, entonces mejor lo dejo ahí, porque van a regalar libros y luego van a rematar otros, van a regalar el libro de Revueltas. Bueno, pues al mal paso. Pues ya cancelo. Sí, pues van a regalar esta edición de La Brigada para Leer en Libertad, de este libro que presenta distintas facetas de José Revueltas. José Revueltas, ya se dijo aquí, bueno, fue un militante, fue un pensador, fue un rebelde, también fue un novelista, cuentista buenísimo, también guionista del cine mexicano. Efectivamente, La diosa arrodillada, por ejemplo, pues es esta de María Félix, ¿no? Que el señor rico le pone una estatua de su amante en la casa de la señora. Ese es un guión de José Revueltas. El Rebozo de Soledad también, que también se hizo después una obra de teatro. Como dramaturgo hizo también El Cuadrante de la Soledad. Fue este libro, pequeño libro, es un acercamiento a distintas facetas de este hombre que efectivamente vivió en contra del poder, a favor de la libertad, y que finalmente se celebraron el año pasado años de su muerte, y como tiene que ser con todos los escritores que valen la pena, el gobierno lo ignoró. Muchas gracias, y en este momento Musacchio agregará algo para terminar. Hubo un incidente hace unos días que a todos los de la generación del 68 me parece que nos debe preocupar, y mucho. Marcelino Perelló, que era representante de la Facultad de Ciencias al Consejo Nacional de Huelga, quien el día 3 de octubre de 68 dijo que las balas que se habían disparado en Tlatelolco eran de salva,
cuando que los de la explanada estábamos revueltos, muertos, heridos, no solo civiles, también soldados, porque los soldados fueron recibidos a balazos igual que nosotros por el batallón Olimpia, hay que tenerlo claro. Este mismo Marcelino Perelló tiene 15 años diciendo barbaridad y media en Radio Universidad, usando un lenguaje absolutamente inapropiado para una emisora universitaria. Un lenguaje que además está prohibido por ley, pero bueno. Pero no solo eso, sino que recientemente fue violada por 4 tipejos una chica, y para Marcelino no hay violación. No hay violación. Se pueden usar, dijo él, perdonen la vulgaridad, los dedos o un palo y eso no es violación. Violación es solo cuando interviene el pene, y él lo dijo de una manera mucho más grosera y lo repitió. Quiero decir que estoy radicalmente en contra de ese desprecio por la mujer. Hemos peleado por la igualdad durante muchos años y no vamos a renunciar ahora por una estupidez de este tamaño. Yo reniego absolutamente de ese tipo. Gracias. Ya le cancelaron el programa. 2 horas después de haberlo emitido, cortaron el programa. Yo no sé si ustedes están tan cansados como nosotros, pero llevamos 10 días de feria y algunos, veo rostros por aquí que han estado los 10 días aquí sentados, y de ahí saco 2 conclusiones. O hay muchos huevones y huevonas en este país, o estamos de vacaciones, claro. Y además hay un enorme interés por escuchar, discutir. Entonces la Brigada para la Libertad les agradece enormemente su presencia a lo largo de estos 10 días en un intento por abrir multitud de debates, informar, discutir y traer a los escritores más inteligentes que hay en México. Entre ellos estos 2, para los que agradezco enormemente. A ver, va. Uno que los quiere. Fabricio y Humberto van a estar firmando. Todavía quedan varios libros de Fabricio a la venta a precios, sí, donde levanta la mano nuestro asistente. Ok. Y vamos a proceder a regalar. ¿Qué? ¡Jajay! Tenemos 20 ejemplares de la biografía de Granados Chapa que escribió, ¿más de 20? A 20 pesos, la biografía sobre Granados Chapa que escribió Humberto Musacchio, o sea que si se apuran y hacen cola, 20 pesos lo pueden comprar en este instante.